Hola a todos, hoy día voy a comenzar con las grabaciones, ¿cierto?, de los ejercicios para determinar las partículas subatómicas que se subentiende que va a ser la cantidad de protones, neutrones y electrones, ¿ok? Para eso nosotros tenemos que recordar que en estos ejercicios que aparecen acá, yo les voy a estar entregando el número atómico y el número másico, que a partir de eso se puede derivar la cantidad de protones, neutrones y electrones, ¿sí? Recordar, ¿cierto?, que nosotros vamos a tener en este caso X, ¿cierto?, que hace referencia al elemento, seguido de A, que hace referencia a qué cosa, al número másico, ¿cierto?, y Z, que hace referencia al número atómico, ¿sí? En este caso voy resolviendo un ejercicio, el A me está diciendo del aluminio, ¿cierto?, que me dice, es lo mismo que anotarlo de esta manera, 28, ¿cierto?, y 13. Por lo tanto, si yo le pido la cantidad de protones, electrones y neutrones, ¿cierto?, yo aquí voy a colocar otra tablita para que entendamos, para saber reconocer el número atómico del número másico. A y Z, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera. Primero tengo que saber reconocer los datos que me sirven y sería lo siguiente. Me está diciendo que el número másico que tiene el aluminio es 28 y su número atómico es 13, ¿cierto? Porque son los valores que me está entregando en este caso los que aparecen aquí, ¿sí? Los que están acá, ¿sí? Me dicen A. Y en el caso del Z me lo dice el número de abajo, ¿cierto? Que sería el número de protones, ¿sí? Como esto no tiene carga, acá arriba recuerde que yo puedo tener una carga positiva o negativa. Si no lo tiene, significa que está eléctricamente neutro. Yo puedo decir que la cantidad de protones va a ser igual al Z, por lo tanto aquí ¿qué valor va a tener los protones? 13. Eléctricamente neutro, los protones van a ser igual a los electrones, por lo tanto igual acá es 13, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo determino la cantidad de neutrones? Lo vamos a colocar de otro color para que sea lo más dinámico posible y lo entienda. Los neutrones va a ser igual a la diferencia de A, que es el número másico, menos el número atómico, ¿sí? Por lo tanto, aquí en este caso, ¿qué valor voy a tener que considerar? 28, ¿cierto? Menos 13, que me da un valor de, en este caso, de 15, ¿sí? Esa es la idea. El ejercicio B, donde me preguntan, en este caso, por el azufre. Me dicen que es 32, ¿cierto? Es 16 abajo y ahí está el azufre, ¿sí? La misma dinámica. Acá el 16 hace referencia a ¿qué? Al número atómico, y en el caso del 32 hace referencia al número másico. Entonces yo lo determino. En este caso va a ser 32, ¿cierto? Y acá va a ser 16, ¿sí? ¿Qué puedo derivar de esto? Que como no tiene carga, el número de protones es 16. Como eléctricamente neutro, tengo la misma cantidad de electrones. Y ahora la diferencia de A menos Z me va a dar la cantidad de protones, que en este caso sigue siendo 16, ¿sí? Esa es la forma entonces de ir resolviéndolo. Y el último ejercicio, ¿sí?, que en este caso sería la letra C, que me están pidiendo lo del cobre, ¿cierto? Me dicen que el cobre es 29 y acá es 64. Voy a hacer acá más arriba, voy a volver a repetir esto para que lo entendamos, ¿cierto? Y yo entonces determino el de arriba, ¿cierto? El número es 64, ahí. Hace referencia en este caso al número másico y el Z al número, el de abajo, perdón, al número atómico. Por lo tanto, ¿qué puedo decir acá? Que Z es 29, el A vale 64, ¿cierto? Y ahora como el Z es la cantidad de protones, ¿cierto? Recuerde que acá no lo anoté, protones igual a Z, ¿cierto?
Entonces el valor acá de los protones va a ser 29. Esto no tiene carga, por lo tanto es eléctricamente neutro, va a tener la misma cantidad de electrones y la cantidad de neutrones, ¿cierto? ¿Cómo la voy a determinar? Con la diferencia en este caso de 64 menos 29 me da un valor de 35, ¿sí? Esa es la forma entonces de yo determinar, ¿cierto? Las partículas subatómicas, ¿cierto? De cada uno de ellos. Como yo señalé, yo voy a ir haciendo los ejercicios de todos los ejercicios que aparecen, que vemos en clase, por si es que le queda dudas, vamos a ir realizando, ¿sí? El otro ejercicio que vamos a realizar, ¿sí? Va a ser este, que tenemos que completar la tabla. Acá es diferente al anterior porque no nos están dando, en este caso, como señalé anteriormente, que nos dicen el X, ¿cierto? Que nos dan el A y el Z, sino que acá nos están dando, por lo menos acá nos dan los protones y los neutrones y tenemos que sacar los valores de Z y A, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Tenemos que ver, el carbono, ¿cierto? No tiene carga, ¿cierto? Por lo tanto es eléctricamente neutro. Por ende, si me están dando la cantidad de protones, yo puedo señalar que la cantidad de electrones va a ser la misma, que en este caso va a ser 6, ¿sí? También, ¿qué podemos derivar de esto? Que la cantidad de Z, ¿cierto? Que es el número atómico, va a ser igual a 6, ¿sí? Y en el caso de obtener A, tenemos que recordar la fórmula, que ahí tendremos que despejar, que nos dice que los neutrones, ¿cierto? Va a ser igual a A menos Z, ¿cierto? Por lo tanto, si me están pidiendo A, yo lo despejo. A es igual a los neutrones. Si esto está restando, pasa sumando, es Z, ¿sí? Por lo tanto, aquí yo tendría que sumar 6 más 6, me da 12. Y ahí yo tengo el número másico, ¿sí? La misma ahora con el oxígeno. ¿Qué me dicen? Me dan el número atómico y el número másico. Eléctricamente neutro voy a tener la P, ¿cierto? Va a ser igual a los protones van a ser igual al número atómico. Como está eléctricamente neutro, los electrones igual son 8. Ahora, si yo quiero saber la cantidad de neutrones, hago la diferencia entre el número másico menos el número atómico. 16 menos 8 es 8, ¿sí? Ahora, ¿qué datos me están dando del flúor? Me están dando su número de neutrones y el número, en este caso, el número atómico. Eléctricamente neutro, por lo tanto, yo puedo decir que los protones y los electrones valen lo mismo. Ahora, si quiero saber A, tengo que sumar en este caso el número de neutrones con el número atómico. 10 más 9 sería 19, ¿sí? ¿Qué me están diciendo del sodio? El sodio me están dando los protones y me dan el número másico. Por lo tanto, los protones, ¿cierto? Recordar acá que los protones van a ser igual al Z, el número atómico, porque recuerde que lo que hay en el átomo, que hay en el núcleo, encontramos los protones. Por tanto, en este caso el Z va a ser igual a 11. Como el sodio no tiene carga, la cantidad de electrones igual es la misma, 11. Si quiero calcular la cantidad de neutrones, resto 23 menos 11 serían 12. Y ahí yo obtengo entonces las partículas subatómicas de esta imagen, o sea, del sodio, perdón. Ahora, ¿qué me dicen del cloro? Que el número másico es 35, me están dando el número de neutrones, por lo tanto, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Qué puedo calcular en este caso? El Z. ¿Cómo lo vamos a determinar? De la fórmula, de esta fórmula, o la de acá, que es más, de esta fórmula, yo despejo el valor de Z, que en este caso Z va a ser igual a ¿qué? A A. Si los neutrones están sumando, al otro lado pasan restando. Eso significa que si yo resto el número atómico, el número másico, perdón, que en este caso es 35, menos los neutrones, que son 18, voy a obtener el Z, que en este caso es 17, ¿sí? El Z es igual a los protones, 17, y la cantidad de electrones va a ser la misma porque es eléctricamente neutro. Y así se llenaba entonces la tabla 2, ¿sí? Ahora, las partículas subatómicas, vamos a seguir haciendo ejercicio, aunque sea repetitivo, la única forma que podemos entender esta materia, ¿ok? ¿Qué me dice? Completo la siguiente tabla. Me están dando elementos, iones, protones, electrones y me hablan de la carga. En este caso me dicen que el magnesio es 2 más, por lo tanto el elemento va a ser el símbolo que este tiene sin la carga. Por lo tanto, ¿cuál es el símbolo acá? Mg. ¿Sí? ¿Qué es lo que me están diciendo?
que los protones son 12, ¿ok? Pero ¿qué me dicen acá? Es el ion 2 más, eso significa que esto es un cation. Ellos van a ceder sus electrones, por lo tanto la cantidad de protones va a ser mayor que la de electrones, ¿sí? Yo no puedo decir que los electrones acá igual es 12, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer acá? 12, le tengo que restar en este caso la carga, que sería 2, por lo tanto, ¿cuántos electrones voy a tener? 10, ¿sí? Recuerde que aquí está perdiendo carga, o sea, está perdiendo electrones, por lo tanto, aquí se da que los protones van a ser mayor que los electrones, ¿sí? Y la carga, ¿cuál sería en este caso? Más el signo y posteriormente el número. A esto me refiero con el número, a eso, a lo que está ahí, ¿sí? El siguiente, me dicen el flúor, me dicen que tengo 10 electrones, tengo una carga menos 1, eso significa que el flúor, el ion flúor, aparece de esta manera, ¿sí? No es necesario colocar el 1, eso significa que si es negativo implica que tengo mayor cantidad de electrones. Por ende, esta cantidad de electrones que yo tengo, ¿cierto? Es mayor que si fuera eléctricamente neutro, mayor en cuanto en una unidad. Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular la cantidad de protones? Va a ser 10, ¿cierto? Y le sumo 1, ¿cierto? Perdón, me equivoqué. Le resto 1, le sumo. Ahí. Le resto 1, ¿cierto? Por lo tanto, la cantidad de protones en este caso va a ser 10 menos 1, 9. Recuerde que aquí cuando estamos en los aniones, ¿cierto? La cantidad de electrones es mucho mayor en comparación a la cantidad de protones que este obtiene. Porque aquí yo estoy captando un electrón más, ¿sí? Ahora, el siguiente, me dicen el potasio, me dicen que los protones son mayor que los electrones. Eso significa que él perdió un electrón, por lo tanto, si pierde un electrón, estamos ante un catión, va a tener carga positiva. ¿Por qué una? Porque ¿cuál es la diferencia entre 19 y 18? 1. Por lo tanto, ese es el electrón que él ha cedido, uno solo. Por lo tanto, la carga va a ser más 1, si le quiere colocar ahí el valor, ¿sí? ¿Qué me dicen del ion azufre 2 menos? ¿Cuál va a ser el elemento? O sea, el símbolo del elemento, ¿cierto? Sin la carga, que me dicen que la cantidad de protones es 16, pero yo estoy captando 2 electrones, eso significa que a 16, si fuera eléctricamente neutro, tendría la misma cantidad de electrones, pero tengo que sumarle 2, por lo tanto en este caso es 18, ¿cierto? Como es un anión, tengo mayor cantidad de electrones en comparación a los protones. ¿Cuál va a ser la carga? Menos, ¿qué hice? Vas a apretar ahí, menos 2, ¿ok? Y por último el aluminio que me están entregando. Me dicen que tiene carga más 3, por lo tanto yo puedo colocarlo de esta manera, Al 3 más, ¿cierto? Sería un catión. Eso significa que él ha cedido 3 electrones, ¿cierto? Eso significa que la cantidad de protones acá tiene que ser mayor. ¿Cuánto mayor? 10 más 3, por lo tanto va a ser igual a 13. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser 13? Porque si él cede 3 electrones, tengo que tener una menor cantidad de electrones acá. Y aquí será el caso que los protones, en el caso de los cationes, tienen mayor cantidad de protones que de electrones. ¿Sí? Ahora, el siguiente ejercicio dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al carbono 12 y el carbono 14 es o son verdaderas? ¿Ok? Me están dando entonces carbono 12, ¿cierto? Y el carbono 14. ¿Sí? Ellos van a tener, dice, tienen igual número atómico. El número atómico en este caso del carbono es 6, ¿ya? Es el mismo, no está cambiando el elemento. Por lo tanto, ¿tienen igual número atómico? Sí. ¿Tienen igual número másico? Revisemos acá. Este valor que me está dando aquí, ¿es el mismo 12 y 14? ¿El número másico? No, ¿cierto? Por lo tanto, no tienen igual número másico. ¿Y son isótopos? En este caso sí son isótopos, porque recuerde que los isótopos se caracterizan porque tienen igual número másico, pero difieren, perdón, igual número atómico, pero difieren en su número másico, ¿sí? Por lo tanto, aquí, ¿cuál sería la alternativa? La que incluya el 1 y el 3, que en este caso va a ser la letra B, ¿sí? Yo lo dije en la clase, ¿qué otra cosa podemos derivar de los isótopos? Que ellos van a tener diferente cantidad de neutrones, porque si yo los calculo acá, ¿cierto? Eso es como complementario para que lo entendamos. Yo hago la diferencia entre el número másico y el número atómico, 12 menos 6 es igual a 6,
y 14 menos 6 es igual a 8. ¿Ves? También se caracterizan por eso, porque si bien difiere su número másico, también va a verse afectado la cantidad de neutrones que tenga cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora, ejercicios, y los tengo por orden, son todos los ejercicios que vimos en esa sesión de las partículas subatómicas. Dice, 2.10, escoge la opción que presenta la especie que contiene 26 protones, 30 neutrones y 24 electrones, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, qué especie presenta esas características, ¿sí? Esa cantidad de partículas subatómicas, ¿sí? Por lo tanto, creo que yo lo expliqué la vez anterior, que uno ya puede discriminar si me dice la cantidad de protones, ¿cierto? Yo tengo que ver lo siguiente, tengo que ver el Z, ¿cierto? Porque el Z no se va a ver afectado en este caso por la carga. Por lo tanto, los que tengan 26, que en este caso sería A y B, ¿cierto? Yo los voy a considerar. Acá es 24 y acá es 30. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Ya puedo, en este caso, descartar estos, ¿cierto? Porque ya no estarían cumpliendo lo que dice el enunciado, que tiene que tener 26 protones, ¿sí? Posteriormente me dice que tienen que tener 30 neutrones, eso significa que el número másico menos el número atómico, ¿cierto? Tienen que restar, en la diferencia de ellos tiene que darme un valor de 30. En este caso 56 menos 26, ¿cuál va a ser la cantidad de neutrones? 30. Y acá 30 menos 26, ¿cuánto es el número de neutrones? Me da 4. Eso significa que ya estoy descartando acá, ¿cierto? Ya lo tendría que descartar. Pero sin embargo tengo que comprobar, ¿cumple la condición de tener los 24 electrones? ¿Qué ocurre acá? Yo tengo un Z igual a 26, eso significa que los protones son 26, pero ¿qué tiene? Tiene una carga 2 más, eso significa que los electrones tienen que ser menor a eso, tengo que restarle ese valor, 26 menos 2 es igual a 24. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la correcta? En este caso, la letra A. ¿Okay? Siguiente. ¿Qué es lo que dice? Indique cuál de las opciones presenta mayor número de protones que de electrones. Hacemos la misma dinámica, ¿cierto? Y yo voy a poner acá el Z, ¿cierto? Que va a ser igual a la cantidad de protones y voy viendo. Acá cuántos protones, ¿a qué me refiero con el Z? A esto, empiezo a comparar estos valores de todas las alternativas que me dan, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿cuál es el Z en este caso? En A es 11, en B es 13, en C es 33 y en D es 16, ¿sí? Ahora determino la cantidad de electrones, ¿cierto? Dice que es 2 más, por lo tanto tengo que restarle al 11 2, sería 9, ¿cierto? En el caso de acá es eléctricamente neutro, por lo tanto voy a tener, porque no tiene carga, va a ser lo mismo 13, acá 33, ¿cierto? Me dice que tiene carga 3 menos, le tengo que sumar, sería 36, y acá 16 es 2 menos, le tengo que sumar 2, sería 18. Y ahora comparo, ¿qué es lo que me piden? Que ¿cuál opción presenta mayor número de protones que de electrones? 11 es mayor que 9, sí. 13 y 13 es igual, lo descarto. 33 protones es mayor que 36, no. 16 protones es mayor que 18, no. Por lo tanto, ¿cuál sería mi opción en este caso? La letra A, porque me están pidiendo esto. El número de protones tiene que ser mayor que la de electrones. ¿Sí? Partículas subatómicas 6. Dice, los elementos hipotéticos que se dan acá, que son los que se señalan en este lado, R, T, X y Z, ¿cierto? Presentan algo, dice, en común. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta? Entonces, ¿qué le sugiero yo? Que escribimos acá, oye, me equivoqué. Escribimos en este caso, ¿cierto? R, que es 130, 52, ¿cierto? T es 132 y 54, X 136 y 58, y por último Z me dicen que es 134 y 56, ¿ya?
Dentro de la alternativa dice todos pertenecen al mismo periodo. Acá nosotros todavía no hemos visto, ¿cómo se llama esto? Tabla periódica para saber en el periodo que se encuentra. Por lo tanto, aquí descartamos esta opción. Su estado de oxidación es el mismo. También lo descartamos porque no hemos llegado todavía a ese ítem. Dice, ¿tiene el mismo número de neutrones? Veamos. Dice, ¿cómo voy a determinar la cantidad de neutrones? Neutrones implica que yo tengo que restar A menos Z, ¿sí? Entonces, ¿qué hago en este caso? Voy restando 130 menos 52 me está dando la cantidad de neutrones en R igual a 78. Ahora, si yo resto 132 menos 54, me da el número de neutrones 78. El siguiente, 136 menos 58, 78, ¿cierto? Y el último, 134 menos 56, me da 78, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que es la opción C. Ahora comprobemos la D, que dice, ¿son isótopos del mismo elemento? Que son isótopos, no pueden ser isótopos, perdón, porque recuerde que los isótopos tienen que tener el mismo número atómico. Y acá, ¿cuál es el número atómico de R? 52, de T 54, 58 y 56. No está cumpliendo la condición, ¿sí? Pueden tener diferente número másico, que 130, 132, 136, 134 son diferentes entre ellos, pero no cumple la condición de que el número atómico es el mismo. Por lo tanto, no puede ser un isótopo del mismo elemento. ¿Cuál sería la opción en este caso? La letra C. Dice 2.18. Los isótopos radioactivos se emplean extensamente en diversos campos. Por ejemplo, el mecanismo de la fotosíntesis se determinó en gran parte utilizando carbono 14 como rastreador. Indique la composición del núcleo de este isótopo. ¿Ok? Si me hablan del carbono 14, eso significa que yo voy a tener un número atómico que es 6 y voy a tener en este caso la masa o el número másico que es 14, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que ver en el centro? En el núcleo. ¿El núcleo a quiénes voy a encontrar? A los protones, que en este caso, ¿cuántos protones voy a tener? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿Qué más hay en el centro, en el núcleo? Los neutrones. Eso significa que 14 menos 6, ¿cierto? ¿Cuánto me da? 8. Eso significa que yo voy a tener, lo voy a hacer como con puntitos, voy a tener 8 neutrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neutrones. Eso es lo que yo voy a tener en el núcleo, ¿ok? Por lo tanto, esa sería la respuesta, ¿cierto? Que voy a tener 8 neutrones y voy a tener en protones, voy a tener 6, ¿sí? No cometa el error, porque este es como yo la otra vez le dije el cazabobos, que si yo le pregunto qué es lo que qué es lo que tiene el átomo en sí, usted ahí me incluye los electrones y ahí puede decir que tengo un electrón, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerde que los electrones no están en el núcleo, ellos están girando alrededor de las órbitas del átomo, ¿ok? Por lo tanto, ahí no tiene que nombrar a los electrones, solamente tendría que nombrar a los protones y los neutrones, ¿sí? Y por último, creo que esta es la que dice, uno de los radioisótopos más utilizados en medicina es el gadolinio 153, que se utiliza para detectar la osteoporosis. ¿Cuántos neutrones contiene el gadolinio 153 y el gadolinio 157? ¿Sí? Y también me preguntan cuál es su símbolo, ¿cierto? Entonces ahí buscamos, hacemos buen uso de la tecnología, gadolinio, lo busco. ¿Cuál es el símbolo del gadolinio? Es el GD, ¿sí? Ese es el símbolo GD, ¿sí? Y él tiene un número atómico igual a 64. Esos son datos que yo estoy dando, ¿sí? Por lo tanto, me están diciendo respecto al gadolinio 153, ¿cierto? Y yo ahora lo comparo
con el gadolinio, igual como un isótopo va a tener el mismo número atómico, pero ahora va a haberse diferenciado su número másico, que es 157. ¿Sí? Entonces ahora yo hago la diferencia. Recuerde, vuelvo a insistir, los neutrones, ¿cómo los voy a determinar? A menos Z, número másico, perdón, menos número atómico. Por lo tanto hago la diferencia. 153 menos 64, en este caso sería 89, y en el del isótopo del gadolinio 157 me da una diferencia de 93. ¿Sí? Eso es lo que tiene que entender. Obviamente que este ejercicio está más enfocado para que usted investigue, por así decirlo, y busque en la tabla periódica, ¿cierto? El símbolo del gadolinio y también el número atómico, ¿ya? Si esto fuera un ejercicio tipo test o solemne, obviamente que yo tengo que darle esos datos, ¿sí? Uno por lo general trata de entregarle la mayor cantidad de datos posible para que el alumno no se vea confundido, que tenga que buscar en otro lado y todo eso, ¿sí? Eso sería entonces respecto a los ejercicios de, en este caso, de partículas subatómicas, ¿correcto? Y nos volvemos a ver en otra cápsula de química, que ya sería respecto a los cálculos de moles, gramos, átomos, iones y moléculas. Nos vemos, chao.